cuando un cirujano dice que hay cirugías que no recomendaría a sus propios padres, no lo hace desde el miedo, lo hace desde la experiencia, desde haber visto complicaciones. Recuperaciones innecesariamente largas y casos donde una opción menos invasiva habría sido suficiente. La medicina moderna es poderosa, pero también existe la sobreindicación, ese momento en el que operar parece la solución rápida aunque no siempre sea la mejor. Hoy vamos a hablar de 5 cirugías comunes que muchos especialistas consideran con mucha más cautela cuando se trata de su propia familia, no porque sean malas en todos los casos, sino porque el contexto lo es todo. La primera es la cirugía de columna para dolor lumbar inespecífico. El dolor de espalda es una de las causas más frecuentes de consulta en el mundo, y sin embargo la mayoría de los casos no requieren cirugía. Estudios muestran que gran parte del dolor lumbar mejora con fisioterapia, fortalecimiento muscular, manejo del peso y tiempo. Operar sin una indicación clara como compresión nerviosa severa, pérdida de fuerza o daño estructural evidente puede llevar a resultados decepcionantes, cicatrices internas, dolor persistente e incluso nuevas intervenciones. Muchos cirujanos lo saben, por eso suelen agotar tratamientos conservadores antes de considerar el quirófano para sus seres queridos. La segunda cirugía que genera debate es la artroscopía de rodilla en degeneración leve o moderada. Durante años se realizó de forma rutinaria para limpiar la rodilla, pero la evidencia ha mostrado que en muchos pacientes con desgaste articular la mejoría no es superior a la fisioterapia estructurada. Eso no significa que nunca deba hacerse, significa que no siempre es la primera opción. La tercera es la extirpación preventiva de la vesícula sin síntomas claros. Muchas personas descubren cálculos por casualidad y se les sugiere operar de inmediato, pero si no hay dolor, inflamación o complicaciones, la vigilancia puede ser razonable en ciertos casos. Cada cirugía tiene riesgos, anestesia, infecciones, adherencias, y la pregunta clave siempre debería ser, ¿el beneficio supera claramente el riesgo? Lo interesante es que cuando los médicos toman decisiones para su familia, suelen ser más conservadores, buscan segunda opinión, priorizan cambios de estilo de vida, evalúan tiempos, porque entienden que operar es una herramienta valiosa, pero no la única. Esta conversación no busca generar desconfianza en la cirugía, busca generar criterio, preguntas correctas, decisiones informadas, porque el mejor paciente no es el que evita la medicina, es el que la entiende. Y esto apenas empieza, porque aún faltan cirugías muy comunes que merecen una conversación honesta antes de tomar una decisión que puede ser irreversible. La cuarta cirugía que muchos cirujanos analizan con extrema cautela cuando se trata de su propia familia es la cirugía bariátrica realizada sin un acompañamiento integral previo. Este tipo de procedimiento puede ser transformador y salvar vidas en pacientes con obesidad severa y enfermedades asociadas, pero el problema aparece cuando se presenta como una solución rápida sin preparación nutricional, psicológica y conductual adecuada. La cirugía cambia el estómago, pero no cambia automáticamente la relación con la comida, y cuando ese trabajo previo no existe, el riesgo de deficiencias nutricionales, reganancia de peso o complicaciones aumenta. Por eso los especialistas que más conocen el tema suelen insistir en un proceso multidisciplinario largo antes de operar a alguien cercano, porque saben que el éxito real no depende solo del quirófano. La quinta cirugía que genera mucha conversación es la histerectomía en casos donde existen alternativas conservadoras. La extirpación del útero puede ser necesaria y beneficiosa en múltiples situaciones, pero en condiciones como miomas moderados o sangrados que pueden manejarse con otras terapias. Algunos especialistas prefieren agotar opciones menos invasivas primero. Esto no significa evitar la cirugía a toda costa, significa personalizar la decisión, entender impacto hormonal, recuperación, fertilidad y calidad de vida. Lo que une a estas cirugías no es que sean malas, es que son complejas, y cuando una decisión es compleja, merece tiempo, información y segundas opiniones, algo que los médicos aplican naturalmente cuando el paciente es su familia. Además hay un factor psicológico importante. Muchos pacientes creen que operar es la solución definitiva porque se percibe como una acción concreta, algo que arregla el problema, pero la realidad es que en muchas condiciones crónicas el manejo es continuo. La cirugía puede ser una herramienta dentro del proceso, no el final del camino.
Otro punto que los cirujanos conocen bien es el riesgo acumulativo. Cada intervención aumenta probabilidades de adherencias, complicaciones futuras y nuevas cirugías. Por eso la pregunta no es solo si la cirugía puede ayudar, la pregunta es si es el mejor momento, si se intentaron alternativas, si el diagnóstico es claro, si las expectativas son realistas. Cuando esta conversación ocurre, las decisiones cambian. Muchos pacientes descubren que existen opciones intermedias: rehabilitación, cambios metabólicos, tratamientos mínimamente invasivos, vigilancia activa, y eso devuelve control, porque elegir no operar de inmediato también es una decisión médica válida en muchos contextos. Entender esto no debilita la confianza en la cirugía, la fortalece, porque la coloca en el lugar correcto, una herramienta poderosa que debe usarse cuando realmente aporta más beneficio que riesgo. Y aún hay algo más importante que debes conocer: los errores más comunes que llevan a cirugías innecesarias y cómo evitarlos antes de que la decisión esté tomada. Ahora hablemos de los errores más comunes que llevan a cirugías innecesarias. Porque entenderlos puede cambiar completamente la forma en que tomas decisiones médicas. El primero es confundir diagnóstico con urgencia. Recibir un resultado en una resonancia o ultrasonido puede generar miedo inmediato: hernia, desgaste, quiste, desviación, y muchas personas asumen que si aparece en el estudio debe operarse. Pero la realidad es que los hallazgos radiológicos no siempre explican los síntomas ni requieren intervención. Muchos adultos sanos tienen protrusiones discales, desgaste articular o cálculos asintomáticos sin necesitar cirugía. Los cirujanos lo saben, por eso correlacionan imágenes con síntomas y evolución. Antes de indicar quirófano, el segundo error es no agotar tratamientos conservadores el tiempo suficiente: la fisioterapia, el manejo del dolor, la nutrición, la rehabilitación y la actividad física estructurada pueden tardar semanas o meses en mostrar resultados, y en una cultura de inmediatez muchas personas abandonan demasiado pronto. Cuando un cirujano duda en operar a su familia suele ser porque sabe que el cuerpo tiene capacidad de adaptación si se le da tiempo y estímulo correcto. El tercer error es no buscar segunda opinión. La medicina no es matemática pura. Dos especialistas pueden interpretar un caso de forma distinta, y escuchar otra perspectiva no significa desconfiar. Significa enriquecer la decisión. De hecho, muchos médicos recomiendan activamente esa práctica a sus pacientes cercanos. Otro factor importante es la expectativa irreal. Algunas personas creen que la cirugía eliminará completamente el dolor o devolverá la función al 100%, pero en muchas condiciones el objetivo es mejorar, no perfeccionar. Cuando las expectativas no están alineadas, la satisfacción disminuye incluso si el procedimiento fue técnicamente exitoso. También existe el impacto emocional del sufrimiento prolongado. El dolor constante agota, y en ese estado cualquier solución definitiva parece atractiva. Por eso el acompañamiento adecuado es clave. Para decidir desde información y no solo desde desesperación. Además hay un elemento que pocas veces se discute: la variabilidad individual. Dos personas con el mismo diagnóstico pueden evolucionar de forma muy distinta. Lo que para uno requiere cirugía para otro puede manejarse de forma conservadora. Esa incertidumbre forma parte de la medicina real, y los cirujanos la conocen bien. Por eso cuando se trata de sus padres suelen hacer más preguntas, esperar un poco más, probar intervenciones menos invasivas primero. No por miedo a operar, sino por respeto al equilibrio riesgo-beneficio. Entender estos errores no significa evitar la cirugía, significa llegar a ella en el momento correcto, con la indicación correcta y con expectativas realistas, porque cuando eso ocurre, los resultados suelen ser mejores. Y aún falta algo fundamental, como saber cuándo sí es el momento adecuado para operar y cuáles señales indican que retrasar la cirugía puede ser más riesgoso que realizarla. Ahora viene la parte más importante. Porque evitar cirugías innecesarias no significa retrasar procedimientos que sí son necesarios. Uno de los mayores riesgos es caer en el extremo opuesto y posponer intervenciones cuando el cuerpo ya está enviando señales claras. Los cirujanos experimentados no temen operar sin indicación. Pero también saben reconocer cuando esperar puede empeorar el pronóstico. Existen señales que suelen cambiar la conversación: pérdida de fuerza progresiva, daño neurológico, dolor incapacitante que no responde a tratamientos conservadores, complicaciones recurrentes o evidencia
clara de deterioro estructural. En esos escenarios la cirugía deja de ser una opción y se convierte en una herramienta protectora, por ejemplo en problemas de columna, la presencia de debilidad muscular. Alteraciones en control de esfínteres o compresión nerviosa severa puede indicar necesidad de intervención temprana para evitar daño permanente. Lo mismo ocurre con cálculos en vesícula cuando provocan inflamación repetida, infecciones o pancreatitis, en esos casos la vigilancia prolongada puede aumentar el riesgo. Entender esta diferencia es lo que separa la medicina prudente de la medicina evasiva. Otro punto clave es la calidad de vida. Hay condiciones que no ponen en riesgo la vida de inmediato pero deterioran profundamente la funcionalidad diaria, dolor crónico que impide dormir, caminar o trabajar, sangrados persistentes que generan anemia. Limitaciones que afectan independencia, cuando los tratamientos conservadores fallan y la cirugía ofrece alta probabilidad de mejora. La balanza cambia, los cirujanos que dudan en operar a su familia también saben cuándo recomendarlo con firmeza, porque el objetivo no es evitar el quirófano, es utilizarlo en el momento en que realmente aporta valor. Además hay un factor técnico importante, la experiencia del equipo y la precisión del diagnóstico influyen directamente en los resultados. Muchas cirugías tienen tasas de éxito altas cuando están bien indicadas y realizadas por equipos con experiencia, por eso parte de la decisión no es solo si operar, sino dónde y con quién. Otra señal relevante es la progresión documentada, cuando los estudios muestran empeoramiento claro a pesar de manejo conservador. Esperar indefinidamente puede no ser la mejor estrategia. La medicina basada en evidencia se apoya en esa evolución, observar, intervenir, reevaluar y decidir. Este proceso puede parecer lento, pero suele proteger al paciente de decisiones impulsivas. Al final la pregunta clave que muchos cirujanos se hacen para su familia es simple: ¿qué pasa si no operamos? Si la respuesta es que el riesgo de daño permanente o deterioro importante aumenta, entonces la cirugía cobra sentido. Entender este equilibrio transforma la forma en que ves el quirófano, deja de ser un último recurso temido y se convierte en una herramienta estratégica, utilizada ni demasiado pronto ni demasiado tarde. En el punto donde realmente puede cambiar el curso de la enfermedad, hay algo que rara vez se dice en consulta pero que muchos cirujanos saben profundamente: la decisión de operar no es solo técnica, es humana, implica miedo, expectativas, historia personal, presión del entorno y muchas veces cansancio del paciente. Cuando alguien lleva meses o años con dolor o limitación, la cirugía empieza a sentirse como una salida emocional, no solo médica, y ahí es donde la conversación honesta se vuelve crucial, porque operar en el momento equivocado puede generar frustración, pero retrasar cuando ya no hay alternativas también. Los especialistas que no recomendarían ciertas cirugías a sus padres suelen enfocarse en una pregunta central: ¿qué resultado es realista para esta persona en particular? No en promedio, no en estadísticas generales, sino en su contexto, edad, comorbilidades, estilo de vida, expectativas y capacidad de rehabilitación. Ese análisis cambia decisiones. Por ejemplo, una intervención ortopédica puede tener buen resultado técnico, pero si el paciente no podrá realizar la rehabilitación necesaria, el beneficio real disminuye. Lo mismo ocurre con procedimientos metabólicos, ginecológicos o digestivos. La cirugía es solo una parte del proceso, el antes y el después determinan gran parte del resultado. Otro elemento importante es la comunicación del riesgo. Muchas personas escuchan porcentajes bajos de complicaciones y asumen que no les ocurrirá, pero los médicos que deciden para su familia visualizan escenarios: recuperación lenta, dolor persistente, necesidad de nuevas intervenciones, no para generar miedo, sino para tomar decisiones completas. Entender el peor escenario posible permite valorar mejor el mejor escenario. También existe el concepto de cirugía de oportunidad, procedimientos que pueden realizarse porque es técnicamente posible, pero no necesariamente porque sean imprescindibles. Aquí es donde la prudencia marca la diferencia. El hecho de poder operar no significa que se deba operar. Los cirujanos experimentados desarrollan esa capacidad de decir todavía no, y eso puede ser tan valioso como saber decir sí. Además, la relación médico-paciente influye. Cuando el paciente participa activamente en la decisión, entiende alternativas y tiempos, la satisfacción posterior suele ser mayor, incluso si el resultado no es perfecto.
Porque la expectativa fue realista desde el inicio, esto es algo que muchos médicos aplican con sus familiares, explican, esperan, comparan opciones. Buscan segunda opinión, no por desconfianza, sino por respeto a la complejidad, y cuando finalmente recomiendan cirugía, lo hacen con claridad, porque saben que el momento es el adecuado. Esta forma de decidir no retrasa la medicina, la mejora, convierte el quirófano en una herramienta precisa en lugar de una reacción impulsiva, y entender esto cambia completamente tu rol como paciente. Pasas de aceptar a participar, de temer a preguntar, de reaccionar a decidir, y eso puede marcar la diferencia en cualquier procedimiento que enfrentes a lo largo de tu vida. Después de todo lo que has escuchado, la conclusión no es desconfiar de la cirugía, es entender su verdadero lugar. La cirugía ha salvado millones de vidas, ha devuelto movilidad, ha eliminado dolor y ha cambiado pronósticos que antes eran inevitables, pero su poder exige criterio. Porque una herramienta poderosa usada sin el momento adecuado puede no ofrecer el resultado esperado, los cirujanos que dicen que no recomendarían ciertas intervenciones a sus propios padres no están rechazando la medicina, están mostrando la parte más honesta de ella, la prudencia. La experiencia de haber visto cuando operar transforma y cuando apresurar no ayuda, esa perspectiva es valiosa para cualquier paciente, porque te recuerda que tienes derecho a preguntar, a entender alternativas, a pedir tiempo cuando es seguro hacerlo y a buscar segunda opinión sin culpa. La mejor decisión médica rara vez nace de la prisa, nace de la claridad. Entender diagnóstico, evolución, riesgos, beneficios y expectativas reales cambia completamente la experiencia. También es importante recordar que cada caso es único. Una cirugía innecesaria para una persona puede ser imprescindible para otra, por eso comparar historias sin contexto puede confundir. Lo que sí puedes aplicar siempre es el enfoque, preguntar qué pasa si no opero. ¿Qué alternativas existen? ¿Cuánto tiempo es seguro esperar? ¿Cuál es la probabilidad real de mejora? ¿Cómo será la recuperación y qué rol tendrás tú en ese proceso? Cuando estas preguntas forman parte de la conversación, las decisiones suelen ser más acertadas. Otro aprendizaje clave es que el resultado no depende solo del quirófano, depende de la preparación, del equipo, de la rehabilitación, del seguimiento y de tu participación activa. La cirugía no es el final del camino. Es una etapa dentro de él, y comprender eso reduce la frustración y mejora la adaptación. Muchos médicos aplican esta visión con su familia porque conocen la complejidad detrás de cada procedimiento, saben que decir todavía no puede ser un acto de cuidado, y que decir es momento de operar también lo es. Ese equilibrio es la verdadera medicina. Ahora la pregunta vuelve a ti, no si deberías temer la cirugía, sino si estás tomando decisiones con información suficiente, porque cuando entiendes el proceso, el miedo disminuye y la confianza aumenta. Este contenido no busca alejarte del quirófano, busca acercarte a decisiones conscientes, para que si algún día necesitas una intervención, llegues a ella con claridad, con expectativas realistas y con la certeza de que es el paso correcto. La mejor medicina no es la que hace más. Es la que hace lo necesario en el momento adecuado, y esa diferencia puede cambiar completamente tu experiencia y tu resultado a largo plazo.